Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie con el objetivo de verificar si la enseñanza de Saulo de Tarso concuerda con la tradición religiosa judía. El estudio, como siempre, es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Esta exposición se desarrolla bajo el título La doctrina de Pablo y es presentada como una pieza de teatro del género político-religioso en tres actos. En el primer acto, Pablo impone su doctrina. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 10, dice el apóstol: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. El pensamiento doctrinal de Saulo de Tarso está presente en todas sus epístolas, teniendo como base la muerte vicaria y la resurrección de Jesús el Galileo, con el título de Salvador del mundo, aunque el nazareno no haya salvado ni al pueblo judío ni a sí mismo. Sobre esta creencia, Pablo elabora su doctrina, cuyos dogmas se establecen de acuerdo con las circunstancias que experimentan sus seguidores, a quienes en ciertos casos recomendó o aconsejó acciones específicas, mientras que en otros dictó órdenes o mandamientos. Por tanto, para construir la doctrina de Pablo, es necesario recorrer las páginas de todas sus cartas, con el fin de extraer los principios que pregona y ponerlos en una lista. Y al cotejar la lista resultante, se percibe claramente las contradicciones de Pablo. Por ejemplo, sobre un tema concreto, en una carta afirma una cosa y en otra algo distinto o lo contrario. Y lo que es aún peor, en una epístola prohíbe cierta práctica a sus seguidores, mientras que él sigue practicando, como el sacrificio de animales ofrecido al Dios Yahvé, relatado en el capítulo 21 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Con esto en mente, en esta epístola, Pablo informa a su hijo espiritual la característica de la gente de los días postreros y que serán tiempos peligrosos porque pondría en riesgo la vigencia y pureza de su doctrina. Ante tal escenario hipotético, creado probablemente para amedrentar y presionar, puesto que la religión emplea la amenaza y el miedo para manipular, el apóstol resalta que Timoteo, en cambio, es un líder obediente, porque en la comunidad de Éfeso impuso la doctrina de Pablo con el objetivo fijado también por Pablo, quien le expresa su satisfacción diciendo: tú seguiste mi doctrina, tú seguiste mi propósito. Comparemos ahora la actividad de Pablo con la instrucción del Jesús resucitado. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dice: vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El mandato de Jesús a sus apóstoles es muy claro y específico: que al nuevo discípulo se le enseñe todo lo que el nazareno había mandado y no lo que Pablo mandaría más tarde. La materia exigida por el Salvador del mundo en el discipulado constituye todos sus mandamientos y no los de Saulo de Tarso. Pablo le llama a Jesús mi Señor y confiesa que ha perdido todo para seguirle y servirle. Y sin embargo, rechazó el mandato de obedecer las enseñanzas o la doctrina de Jesús y prohibió a sus seguidores de Corinto, carta mediante, que no hablaran del Jesús ejecutado por Roma. Así que para el apóstol, la enseñanza de Jesús no tiene espacio, ni en su mente, ni en su doctrina. Esta postura hipócrita del apóstol es todavía más notoria en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 13. Allí le escribe: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Según Pablo, sus enseñanzas son palabras sanas. Su doctrina es pura, es genuina y divina, porque le fue revelada por el Mesías resucitado. Contrariamente y por defecto, cualquier otra doctrina es catalogada como insana y espuria, incluyendo la doctrina de Jesús. Así que Timoteo recibe la orden de su mentor
de mantener el modelo doctrinal aprendido, no de Jesús el Galileo, sino lo que había aprendido de Pablo, quien no predica la doctrina de Jesús, sino su propia doctrina sobre el Cristo que él mismo idealizó y divinizó. La presión sobre Timoteo es fuerte y es constante. En 2 de Timoteo 4, 1 y 2 le escribe: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo le exige a Timoteo delante de Dios y de Jesucristo el Señor que predique la palabra, la sana palabra que aprendió del apóstol. La obediencia a la doctrina de Pablo, Timoteo debía exigir a la congregación, a tiempo y fuera de tiempo, durante el oficio religioso y fuera de ese horario, en los encuentros oficiales y en los informales, en fin, en todo tiempo. Además, Timoteo debía emplear la doctrina de Pablo para rebatir, reprender y amenazar a los seguidores del apóstol en Éfeso, para que todos se sometan a la doctrina paulina. La enseñanza de Pablo debía ser la única regla en la congregación y utilizada por Timoteo para cautivar la mente y controlar la conducta de sus discípulos. El apóstol Pablo también ordenó a Tito que siguiera su doctrina. Tito 2:1 escribe Pablo: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La doctrina de Pablo debía ser el estatuto de la comunidad religiosa de Creta, donde Tito, poseído por el pensamiento doctrinal paulino, debía expresar sus ideas de acuerdo con la sana doctrina, la doctrina de Pablo. La intención del apóstol con Timoteo y Tito es la misma, y es la siguiente: saturar la mente de la congregación con la doctrina paulina. En el segundo acto, Pablo defiende su doctrina. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice el apóstol: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo protege su doctrina en los lugares en que ya fue aceptada. Así, a sus seguidores de Colosas les advierte que nadie les engañe. Primero por medio de filosofías, aunque Pablo hace uso de ella en su doctrina, tanto del neoplatonismo como del cinismo y el estoicismo. En segundo lugar, que nadie les engañe por medio de astucias o argumentos engañosos, con falacias fundadas en tradiciones, según la visión que tienen del mundo y no según el Cristo de Saulo de Tarso. El apóstol argumenta su advertencia en Colosenses 2, 9 y 10. Allí dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo toma esta idea del gnosticismo, el pléroma, vocablo griego que significa llenar, para asegurar que Cristo está lleno de Dios, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, que Cristo concentra todos los poderes o atributos de la divinidad, razón por la cual los seguidores de Pablo están completos en el Cristo místico. Por tanto, los colosenses ya no debían dar atención a filosofías ni argumentos tradicionales, porque según Pablo, son inútiles e innecesarias. Pablo defiende su doctrina en su carta a los romanos. En el capítulo 16, versículo 17, escribe cuanto sigue: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. La ideología religiosa paulina debía ser objeto de devoción y de protección, de modo que aquellos que expresan una interpretación diferente de Pablo debían ser identificados como estorbos y causantes de divisiones. Es un control doctrinal férreo, una dictadura doctrinal que condena a todo aquel que piensa diferente
o interpreta diferente. El mandato es identificar a quienes no se sometan a la enseñanza de Pablo, individualizar a los que cuestionan la doctrina de Pablo y apartarse de ellos, ser indiferentes con ellos. Este es el Cristo de Pablo, que acusa y excluye. Este es el Mesías de Pablo, que ni ama ni incluye. El Cristo de Pablo es fanático y sectario, creado a imagen y semejanza del apóstol. La orden de apartarse de ellos es justificado por Pablo en el siguiente versículo, en Romanos 16:18. Allí escribe, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Pablo argumenta que los que se oponen a su enseñanza no sirven al Cristo de su doctrina y por tanto los califica como siervos de sus propios vientres o de sus apetitos o intereses personales y los acusa de seducir a los ingenuos con palabras mansas y aduladoras. Sobre este punto, Pablo coincide con Jesús el Galileo. El que no acepta su doctrina está en contra de su proyecto. El que no está conmigo está contra mí, decía el Nazareno. Sin embargo, Jesús y Pablo son portadores de doctrinas diferentes, con dos caminos distintos para la salvación del hombre. En el tercer acto, Pablo ordena a sus seguidores de las comunidades bajo su influencia a mantenerse en su doctrina. Colosenses capítulo 3, versículo 16, escribe el apóstol: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. La enseñanza de Jesús el Galileo es sustituida completamente por la palabra de Cristo, del Cristo idealizado y elaborado por Pablo. El mandato para la congregación de Colosas es que se saturen de la enseñanza de Cristo, suministrada por su agente revelador, Saulo de Tarso. La doctrina cristológica paulina debe llegar a dominar la mente mediante el uso constante entre los miembros de la comunidad religiosa. Afirmar el imperio de la doctrina de Pablo es también exigido a los congregados en Éfeso. Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15, dice el apóstol: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. El objetivo de Pablo es claro: preservar intacta su doctrina, a la que denomina la verdad, verdad en la que debían mantenerse para anular la influencia de doctrinas más atractivas y convincentes que la de Pablo. En síntesis, un adoctrinamiento alienante y aislante. A sus seguidores de Tesalónica, el apóstol les impartió la misma orden. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, dice Pablo: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La preocupación de Pablo con la aplicación de su doctrina es una constante en todas sus epístolas. Y aquí, con el uso del imperativo, ordena a los tesalonicenses a mantenerse firmes en la obediencia a su doctrina y al mismo tiempo a conservar las enseñanzas con que fueron adoctrinados por su equipo proselitista o personalmente o por carta. Muy bien, antes de que caiga el telón, Pablo exige que su doctrina sea protegida. Primera de Timoteo capítulo 1 versículos 3 y 4 escribe el apóstol: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pablo había nombrado a Timoteo como interventor en la congregación de Éfeso,
con la orden expresa de acallar a los maestros que enseñaban doctrinas que no eran del apóstol de Tarso, y de ese modo establecer como única enseñanza la doctrina de Pablo. El mandato para la congregación es que no pongan atención a los cuentos de la Biblia hebrea, a mitos, leyendas y tradiciones judaicas, que solo generan enfrentamientos en lugar de crecimiento. También dejar de lado la lista de antepasados o genealogías interminables, porque no agrega nada a la fe, más bien genera discusiones innecesarias y sin provecho alguno. Como te rogué en aquel momento, así te encargo ahora, dice Pablo. En la misma epístola, el apóstol le ordena en 1 de Timoteo 4:16 cuanto sigue: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El único interés de Pablo es preservar su doctrina, y la mejor manera en que su discípulo lograría es repitiendo los dogmas para sí mismo y para la gente. El objetivo por detrás del mandato, antes que salvar a los oyentes, es mantener a salvo el pensamiento paulino, salvar la doctrina del Cristo de la fe, idealizado y promovido por el apóstol. En 1 de Timoteo capítulo 6 versículos 20 y 21 dice el apóstol: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La doctrina elaborada por Pablo y que le enseñara a su hijo espiritual, ahora le exige que cuide bien lo que le había confiado, que cele y vele por lo que le encomendó su mentor. En este sentido, entre la gente sencilla o no instruida, debía evitar las conversaciones que no sean sobre la doctrina paulina, porque son vacías y sin ningún provecho. Y entre la gente culta o preparada, debía evitar el diálogo sobre los argumentos de la ciencia, porque se opone a la religión y a su doctrina. Este texto inspiró a la Iglesia Católica para perseguir a los científicos, llevarlos a la hoguera y quemarlos vivos en el nombre del Cristo de Pablo. Muy bien, concluyo la exposición con la observación del filósofo español Julián Marías. Las doctrinas falsas suelen buscar la imposición, las verdaderas prefieren justificarse. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.